¿Alguna vez alguien ha tenido esa sensación de estar completamente estancado en el ajedrez? De estudiar, de esforzarse, pero nada. El progreso no llega. Es sin duda una de las mayores frustraciones de este juego. Pues bien, en este análisis vamos a ver por qué pasa esto y sobre todo cómo salir de ahí. Seguro que esta frase suena, ¿verdad? Se le dedican horas y horas a todo, aperturas, tácticas, finales, pero luego en la partida, ¡zas!, aparecen los mismos errores de siempre. Y claro, el rating no se mueve. Es un círculo vicioso que desmotiva a cualquiera. Aquí está la clave de todo. Muchas veces el problema no es que falte conocimiento. Para nada. El problema son una serie de errores silenciosos en nuestra forma de pensar. Son como pequeños hábitos que sabotean las partidas sin que nos demos ni cuenta. Y le pasa hasta a jugadores con mucha experiencia. Vamos a destriparlos uno por uno. Venga, empezamos por el principio, por la apertura. Aquí muchísimos errores vienen de una misma raíz. Se memorizan jugadas, pero sin entender de verdad por qué se hacen. Se juega por pura inercia, como un robot, en lugar de jugar con un propósito claro. A ver, hablemos del principio más básico y a la vez más poderoso de todos, el centro. El ajedrez se gana controlando el corazón del tablero. ¿Y eso por qué? Pues muy fácil. Una pieza en el centro tiene la máxima movilidad, la máxima flexibilidad. Desde ahí puede ir a cualquier parte y, sobre todo, limita lo que puede hacer el rival. En cambio, una pieza arrinconada en el borde, pues casi ni participa. Así que la pregunta clave siempre tiene que ser, ¿mi jugada me ayuda a controlar el centro? Y claro, esto nos lleva a este tipo de jugadas. Movimientos como A3 o Axe6 al principio de todo no luchan por el centro, no desarrollan una pieza que importe y, lo que es peor, desperdician un tiempo, o sea, un turno, que es valiosísimo. La apertura es una carrera para ver quién se desarrolla antes. Hacer estos movimientos es como pararse en medio de la carrera a atarse los cordones. Un desastre. Este es un error de libro. Sacar la dama a pasear demasiado pronto. Es la pieza más potente, claro. Y la tentación de atacar con ella desde el minuto 1 es enorme. Pero, ¿qué pasa en realidad? Que la dama se convierte en una diana. El rival empieza a desarrollar sus piezas con una excusa perfecta, atacarla. Y mientras la dama va huyendo de un lado para otro, el ejército enemigo se va movilizando. Al final se acaba con una dama expuesta y el rival con todas sus piezas listas para la acción. O sea que la conclusión es muy clara. En vez de aprenderse de memoria 20 jugadas de una apertura, es infinitamente más útil interiorizar estos principios básicos. Y fijaos cómo además todo está conectado. Luchas por el centro, paso 1, y eso abre caminos para desarrollar las piezas, paso 2. Una vez tienes las piezas fuera, ya puedes enrocar para poner a salvo al rey, paso 3. Y es que el propio enroque es el movimiento que al final permite que las torres se comuniquen, paso 4. Es un sistema, no una simple lista de cosas que hacer. Bueno, dejamos la apertura y nos metemos en la fase más liosa de todas, el medio juego. Aquí es donde no tener un plan claro lleva al caos. Las piezas ya están desarrolladas, el rey está más o menos seguro, pero la partida se vuelve un lío y es muy fácil empezar a hacer jugadas sin ton ni son. Esta es la pregunta del millón para cualquier aficionado. Se acaba la apertura, no hay ninguna amenaza inmediata y de repente ese momento de ¿y ahora qué hago? Justo ahí es cuando se suele perder el hilo de la partida. Lo que suele pasar es esto que llamamos ceguera estratégica. Dicho de otra forma, las piezas no juegan en equipo. Tienes un alfil apuntando para un lado, un caballo que se va para el otro, las torres que no se hablan. No hay ninguna armonía. Y una posición donde las piezas no se coordinan es una posición llena de agujeros, de debilidades, que el rival va a explotar a la mínima. Vale, pues aquí va una idea potentísima para esos momentos de duda, algo que de verdad puede cambiar una partida. Simplemente hay que mirar el tablero y hacerse una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es mi peor pieza? ¿Ese alfil que está chocando contra mis propios peones? ¿Esa torre que no ha salido de casa? Pues el plan, aunque parezca simple, es súper efectivo. Mejorar la posición de esa pieza. Solo con hacer eso, la posición general mejora una barbaridad, casi sin darse cuenta. Y mucho cuidado con esto que es muy común. La tentación de comerse un peón gratis es enorme. Pero a veces ese peón es veneno, es una trampa. Se pierde tiempo, se debilita la posición o, peor aún, se deja al rey al descubierto. A lo mejor por comerte ese peón le abres una columna a la torre enemiga y el valor de ese ataque es infinitamente mayor que el del peón que te has comido. La iniciativa y la seguridad del rey casi siempre valen mucho más que el material. Y esto, de verdad, es oro puro. Antes de hacer cualquier jugada, cualquier movimiento, hay que pararse un segundo y hacer esta comprobación mental. ¿Qué jugadas forzadas tiene el rival? Este simple hábito, por sí solo, puede eliminar el 90% de los errores gordos. Es como una red de seguridad que te protege de las catástrofes. Llegamos a la fase del juego que casi todo el mundo ignora, el final. La gente piensa que es aburrido, pero es justo aquí donde saber los conceptos básicos es absolutamente crucial.
Es la diferencia entre transformar una pequeña ventaja en una victoria o salvar una partida que parecía perdida. Y lo más fascinante del final es cómo cambia el papel del rey. El rey sufre una transformación total. Pasa de ser la pieza más vulnerable a la que hay que esconder a convertirse en una pieza de ataque clave. Como quedan pocas piezas en el tablero, el peligro de jaque mate baja muchísimo y el rey tiene que salir de su escondite y venir al centro a pelear. Esta idea hay que grabársela a fuego. Dejar al rey pasivo en una esquina durante un final es, la mayoría de las veces, un error que te cuesta la partida. Un rey activo puede atacar los peones del rival, puede apoyar el avance de los tuyos, vamos, que se convierte en una pieza que hay que poner a trabajar sí o sí. Muy bien, ya hemos visto errores típicos en todas las fases del juego. Pero el obstáculo más grande no es una jugada mala, sino la forma en la que se enfoca el aprendizaje. Así que ahora vamos a ver cómo se le puede dar la vuelta a eso para empezar a progresar de verdad. Aquí llegamos al meollo de la cuestión. La mejora de verdad no viene de saber más cosas, de acumular datos, sino de cambiar la forma en la que se piensa durante la partida. El objetivo no es saber más, sino pensar con más claridad. Y este es un plan de acción concreto y práctico. Jugar partidas rápidas, a blitz, es muy divertido, pero no ayuda a pensar en profundidad, más bien refuerza los malos hábitos. La mejora real viene de jugar más lento, de analizar las derrotas con honestidad, sin poner el ordenador a la primera de cambio, de intentar entender por qué se cometió el error. Y solo entonces usar esa información para estudiar y corregir justo esa debilidad. Y tenemos que hablar de esto, claro. Para mejorar hay que aceptar que se van a cometer errores y que se va a perder, mucho. El ego nos hace buscar excusas. Es que tuve mala suerte, es que estaba cansado. Pero el progreso de verdad solo llega cuando se acepta la derrota como lo que es, una lección. No es un fracaso personal. Cada partida perdida es como un diagnóstico gratuito de nuestras debilidades. Y terminamos con esta pregunta que en el fondo lo resume todo. Si el único objetivo es ganar la partida de hoy, es muy fácil caer en los mismos vicios de siempre. Pero si el objetivo es ser un jugador mejor dentro de un año, el enfoque cambia radicalmente. Se empieza a ver cada partida y sobre todo cada derrota como un paso necesario en ese camino hacia una mejora real y sobre todo duradera.